poco su experiencia para aprender que no os tenéis por qué quedar en el primer trabajo que encontréis. Ella ha sido una larga trayectoria, durante 11 años trabajó en una multinacional, con lo que eso significa, recorre varios departamentos, el de administración, también una consultoría, ha trabajado en una consultoría de investigación de mercados, pero algo en su interior le llama a realizar algo que ella siente y empieza a participar en actividades de Economistas Sin Frontera, en principio como voluntaria, y de hecho en 2017 se une a un equipo profesional como técnica de emprendimiento, que en una facultad de económicas y además de administración de empresas, pues es un tema muy propio, y con la finalidad de impulsar y promover la economía social y solidaria. Esto continúa en esa labor hasta 2020, momento en el cual, contratada por la Fundación Finanzas Éticas como especialista en microfinanzas, y ahí pues diseña, impulsa herramientas de financiación alternativa para la economía social y solidaria. Pues, en fin, no voy a... tenemos el tiempo que tenemos, y no voy a extenderme mucho más, y os dejo con Lucía con muchísimo agradecimiento y muchísimas gracias por lo que sea. Gracias. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias también, José María, por ponernos en contacto. El seminario de hoy, yo creo que estáis más acostumbrados a sesiones como muy teóricas. Esto es desde la práctica, pero también desde un planteamiento muy filosófico, ¿vale? Entonces, se trata de dar a conocer algo que, bueno, que os puede llamar la atención o que no, allá cada cual con lo que se quede, pero es importante que conozcáis que existen alternativas a cómo se hace economía, a cómo se hacen finanzas. Sé que tenéis profesores que están en esa línea de mostrar otras alternativas, y lo que digo, que cada cual luego puede hacer lo que quiera con ello, ¿de acuerdo? Pero a mí como ex estudiante de ADE, que estudié terminé ya hace mucho tiempo, me hubiera gustado que me contaran que había otras formas de hacer economía, entonces de ahí sale todo. Y también lo hago desde la práctica porque lo pongo en práctica en mi día a día, en mi trabajo. Como comentaba Julián, yo estuve trabajando en la empresa privada, en una multinacional, pero sabía que eso no era lo que quería. Y entonces, por eso me parece importante también el coger cualquier experiencia que tenemos en la vida y el irla transformando e irla adaptando, ¿vale? Entonces, bueno, eso que no es ninguna lección de vida, ¿vale? Eso que quede claro. Y es una muestra de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, no se puede proyectar, pero voy a intentar ser un poco amena. Si os perdéis en algún punto, decídmelo, me paráis, me consultáis. La Fundación Finanzas Éticas es parte del Grupo Banca Ética. El Grupo Banca Ética está compuesto por diferentes entidades. Banca Ética en Italia, FIARE Banca Ética en España, que es un banco ético, ¿vale? Es un banco ético que hoy vamos a ver un poco, ese es el tema, ¿no? ¿Qué son las finanzas éticas? ¿Qué es la banca ética? ¿Cómo se puede promover otra forma de otro modelo financiero, ¿vale? Es un banco cooperativo, es decir, son las personas socias las que forman la base, las que deciden. Y eso es también parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, primer aspecto importante, la participación, ya para que nos vayamos quedando, la democracia económica, ¿vale? Y en ese grupo pues estamos también las fundaciones, una en Italia y otra en España, y lo que hacemos es promover, o hacemos un poco de laboratorio, de investigación, de otras fórmulas de financiación, dar a conocer, ¿no?, lo que estamos haciendo hoy un poco, dar a conocer este otro sistema económico, basado en la economía social y solidaria, otro de los conceptos del que vamos a hablar hoy, al que igual algunas estáis cercanas, igual no, pero también lo vamos a conocer, y basado en unos principios, unos valores, ¿vale?, que vamos a ir desarrollando. Ese va a ser el hilo de hoy. Vamos a hacer primero un diagnóstico del sistema financiero, ¿vale? Tendréis asignaturas en las que hayáis hablado, o sea que ahí quizá os pueda resonar, y de hecho os debería resonar. Y vamos a hacer un poco lo que llamamos, lo que detectamos como fallos del sistema, ¿vale? Fallos según el punto de vista desde el punto de vista crítico, ¿vale? Pero no lo mismo. Esto es una visión, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver la alternativa,
porque ¿para qué ofrecer una alternativa si no tenemos un diagnóstico que hemos hecho y que queremos, de algo que queremos cambiar, ¿vale? ¿Y por qué lo queremos cambiar? Entonces, bueno, para empezar en ese diagnóstico vamos a ver dos partes. Primero vamos a hablar del dinero, ¿vale? De los usos del dinero, un poco de historia también. Entiendo que en la facultad pues ya habéis hablado de ello, ¿no? El sistema monetario, bueno, estaba en un principio era el intercambio, ¿no? El trueque, eran bienes por bienes, eran los servicios por bienes o bienes por servicios o lo que fuera. Esto, claro, cuando se empieza a desarrollar las relaciones comerciales y a extenderse y a complejizarse, pues esto se queda corto, ¿no? Y es necesario establecer otros sistemas de intercambio, como son primero unos bienes que sirven de base, ¿no? Como los metales preciosos, o piedras, o plumas, sal, ¿no? Y entonces se va ya evolucionando ese sistema de intercambio, según va avanzando en esa complejidad. Y ya, pues a lo mejor ya en el siglo VIII a.C. ya se empiezan a ver las primeras monedas, ¿vale? Se empieza a ver ya los primeros intercambios en unidades de valor, en monedas. Ahí es un poco ya donde hay que poner el ojo, ¿vale? Porque sí que es cierto que es importante tener esa perspectiva histórica siempre para entender lo actual, entender el pasado, ¿no? O sea, comprender qué ha ocurrido en el pasado, ¿vale? Así que parece que nos vamos muy lejos al siglo VIII, pero bueno, pero tiene todo su interés, ¿no? Entonces, bueno, pues este sistema monetario se va desarrollando, se va complejizando, y sí que en un momento dado ya se estableció el patrón oro como sistema de intercambio, ¿no? En el siglo XVIII, XIX. Ahí ya se establece como un sistema de intercambio, ¿no? En el que las monedas tienen su valor contra lo que equivale, o su valor en oro, ¿vale? Eso era, pues se establecía un sistema más o menos homogéneo para ver cuánto valía a nivel mundial, ¿no? Ya hablamos de un comercio muy desarrollado, un comercio internacional muy desarrollado, y hasta ahí, bueno, pues funcionaba ese patrón oro. En un momento dado, el oro es cuando ya Gran Bretaña pierde su importancia a nivel internacional y la va tomando Estados Unidos, bueno, pues ya ahí entra ya el patrón dólar, ¿no? Y ya desaparece el oro como unidad base de medida de cuánto cuesta cada moneda, y interviene el dólar, ¿no? Entonces para Estados Unidos fue súper importante, ahí se impulsó, ¿no? Durante esa época a nivel comercial, económico, y bueno, pues ahí ya vemos que el dinero en sí, pues ya no es dinero tanto físico como lo conocemos, sino que empieza ya a visualizarse esa generación de dinero de forma, bueno, pues que son los bancos, ¿no? Los que empiezan a hacer las anotaciones del dinero que existe, ¿no? Porque solo un 3% del dinero es dinero físico, está en circulación, el resto son todas anotaciones en cuenta, ¿vale? Entonces realmente hay un poder muy importante de los bancos en esa generación del dinero, ¿vale? Ahí, bueno, pues esa es la situación, ¿no? Eso es lo que comprendemos por el dinero, por hacer un poco de recorrido histórico, y esa es la situación actual. El dinero tiene unas funciones que históricamente han sido unas, ahora también son las mismas, ¿no? Como es un medio de intercambio, o sea, tenemos un euro y podemos comprar, pues no sé lo que podemos comprar por un euro a día de hoy, pero bueno, yo he venido por 2 euros en el autobús hoy. Entonces ese medio de intercambio aún sigue, ¿vale? Aunque ya cada vez es menos el dinero físico, porque cada vez pagamos con más medios digitales, pero eso sigue siendo uno de las funciones. También es una medida de valor, le damos un valor a las cosas que queremos comprar, ¿de acuerdo? O sea, nos sirve de comparación, de decir, bueno, pues a mí 30 euros me parece caro para un abrigo, bueno, pues a mí 100 euros me parece caro. Podemos comparar, ¿no? con esa función de medida de valor, podemos darle ese valor a las cosas. Además, tiene la función de depósito de riqueza. Cuando nos sobra, si nos sobra,
¿vale? Lo podemos ahorrar, depositar, tenerlo en una cuenta para cuando nos haga falta. Puede ser a corto plazo, es decir, yo he cobrado la nómina el día 28 y a lo mejor lo tengo ahí un poquito hasta que me lo he gastado todo el día 27 del mes siguiente. Bueno, pues durante ese momento o puedo guardar un poquito para cuando se me rompa una muela, ¿no? O sea, es un depósito de riqueza. También lo puedo tener para generar, bueno, pues para cuando vengan tiempos peores, ¿no? Y puedo esperar generar un incremento de su valor, ¿vale? Depositándolo en unas cuentas, en donde sea. Pero ahí ese depósito de riqueza, si va más allá del ahorro y ya estoy pensando en incrementar más de su valor con el paso del tiempo, puede entrar la función especulativa, que es la cuarta función que vemos del dinero, ¿no? Esa función de conseguir generar más dinero por tener dinero. Es decir, tengo 100 euros y yo dentro de un año espero tener 1000 y dentro de 10 espero tener 10.000, ¿no? Entonces voy jugando con ello con el único objetivo de incrementar el valor de mi dinero, ¿vale? Esa es la función especulativa, que es la que alerta, la que nos alerta, ¿no? Cuando hablamos del dinero, ¿no? Cuando decimos el dinero es bueno o es malo. Bueno, pues ni es bueno ni es malo, es como todo, es según se utilice. Y bueno, esa especulación en principio puede parecer, bueno, pues no me afecta, o sea, me parece bien, me genera un beneficio individual, pero no estamos pensando en las consecuencias que puede tener para el resto de las personas, de la economía, de la sociedad. Entonces ahí, cuando hablamos de dinero, me gusta hacer el foco en que tenemos una responsabilidad individual con respecto al uso del dinero, ¿vale? ¿Qué hacemos con ese dinero y dónde lo depositamos para incrementar ese valor? Es nuestra responsabilidad. El querer que esos 10 euros se conviertan en 100 dentro de un año es nuestra responsabilidad y tenemos que ver qué está ocurriendo con ello cuando está depositado en un lugar del que esperamos ese incremento. No vale estar sin saber cómo está incrementándose ese valor, ¿vale? Entonces ahí está el cómo usamos el dinero, esa primera reflexión, ¿vale?, de hoy. ¿Y por qué? Porque también el uso del dinero no es neutro, ¿de acuerdo? Eso es una expresión de poder. La persona que posee más dinero va a tener un poder sobre el que no lo posee. Y ahí están todas estas situaciones de desigualdad que se generan por la posesión del dinero, ¿no? Y además tiene consecuencias. Hay un sometimiento de las personas que no tienen dinero a las que sí lo tienen, ¿vale? Y además tiene también consecuencias, lo que decía, ¿no? Con esos 10 euros, ¿cómo voy a llegar a esos 100? También tiene consecuencias el cómo lo gastamos. En qué productos, en qué servicios y también dónde lo depositamos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser responsables con ello, ¿vale? Y ahí entra la ética también, la reflexión ética de qué estamos haciendo con ello, ¿vale? Como personas, como individuos, ¿sí? Pero también tenemos entonces ahí, bueno, tenía aquí una imagen muy chula de... Igual sale. Pues mira, No le pasa nada. No, es que estamos con el Johan, hemos hecho una modificación, no nos explica nada y no vea. Vale, no pasa nada. De Dominga Habla Sola, ¿no?, que os recomiendo que veáis, y que dice desde cuándo el dinero primero y lo importante después, ¿vale? A veces perdemos el foco. Es cierto que el dinero es necesario, queramos o no, queramos o no, es algo con lo que tenemos que convivir, pero que no tiene que, muchas gracias, no tiene que guiar nuestra vida, ¿no? Pero sí que es necesario. Entonces ahí seguimos reflexionando, ¿vale? Entonces este es el punto de partida, ¿no? ¿Por qué el dinero es lo más importante, ¿no? Y luego vamos a ir al sistema financiero. Y ya hablamos, ¿vale? Os hemos hablado de dinero y hablamos de sistema financiero. Y dinero como reflexión individual, como qué hago yo como individuo con ese dinero, dónde lo pongo, dónde lo gasto. Y ya vamos a la responsabilidad colectiva, como sociedad, qué estamos haciendo con el sistema financiero del que todos y todas formamos parte, queramos o no, ¿vale?
Entonces, bueno, pues esto no os lo voy a, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque el sistema financiero, bueno, pues es ese lugar, ¿no? Donde tienen lugar esos intercambios de dinero, esas transferencias desde los ahorradores hasta las personas demandantes de crédito, ¿no? Entonces, ahí ocurre ese intercambio y bueno, pues lo suyo o lo que ocurría, ¿no? Sí, es que yo tengo un ahorro, lo dejo en mi banco y yo me aseguro de que mi banco o mi caja de ahorros antes lo va a prestar para poner en marcha negocios, compras de casas, pero es que es muchísimo más complejo que eso. Ya lo estáis viendo, estáis estudiando un montón de asignaturas en las que estudiáis los diferentes tipos de activos y entonces no voy a entrar ahí en detalle, pero es un sistema muy complejo, ¿de acuerdo? Y que va más allá de esa canalización así tan directa, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar, porque no voy a entrar en esa cosa tan práctica o tan en detalle de cómo funciona todo ese sistema financiero, es qué está ocurriendo en ese sistema. ¿Están las personas al servicio de ese sistema financiero o el sistema financiero al servicio de las personas? Y ya aquí ponemos el foco en lo importante, ¿no? Lo que Domina decía, las personas son lo importante. Las personas y el planeta somos lo importante. Y esa es la base de todo lo que vamos a explicar hoy también, ¿vale? Es dejar de pensar en cómo obtener ese rédito por esos 100 euros que tengo depositados, por ejemplo, en nuestro caso que vamos a estar viendo hoy, y ver cómo con esos 100 euros puedo mejorar el sistema, porque hay una desigualdad, y eso es una cosa que es así, hay una desigualdad a nivel global, hay una desigualdad también a nivel incluso local, no es lo mismo incluso en Madrid, no es lo mismo un barrio que otro, eso es así. Entonces hay que ver, o si nos mueve, esas injusticias que ocurren, cómo podemos hacerlo de otra forma, cómo podemos contribuir a un sistema financiero que promueva pues, un bienestar común para todas las personas, no para mí sola, ¿de acuerdo? Y que también cuide el planeta, ¿vale? Es un poco hacer esa reflexión. Porque yo cuando pongo un dinero, sé dónde va. Se pueden estar financiando cosas que yo, si dijera, bueno, ¿a dónde va mi dinero? Bueno, pues yo seguro, pues que nunca financiaría, ¿qué financiarías? Nunca financiaría armas, y nunca financiaría pues energía nuclear, ¿vale? Pero sí que está ocurriendo, ¿vale? Porque no sabemos lo que hacen los bancos con nuestro dinero. Entonces es darle un poco la vuelta a eso, ¿no? Pensar en cómo ese dinero puede tener un impacto positivo y dejar de tener uno negativo. Por eso, porque el primer fallo, ¿no? de los que quería presentar hoy y que hemos detectado es que estamos financiando como sociedad, no lo sabemos, ¿vale? Pero sí que estamos financiando la crisis climática, o sea, la estamos agravando con nuestros ahorros, aunque indirectamente, por eso hablo también de una responsabilidad individual, o sea, lo tenemos que saber, ¿de acuerdo? La vulneración de derechos humanos, o sea, no en todos los países se tienen las mismas normas y muchas empresas se están aprovechando de ello, están llevando sus producciones a países en los que los derechos laborales y los derechos humanos pues no son tan respetados, ¿no? Y eso no lo sabemos, y esas empresas están financiando con el dinero que depositamos en los bancos, con nuestro dinero, ¿vale? Y cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, hablamos de derechos laborales, pero también de que estamos financiando el sector armamentístico. Entonces, según un estudio que se llama Don't Bank the Bomb, ¿vale? Que lo podéis, yo luego os compartiré la presentación y lo podéis ver ahí todos los estudios por si os interesa tirar de ello. Entre enero de 2020 y julio de 2022, 306 instituciones financieras pusieron más de 750.000 millones de dólares a disposición de 24 empresas fuertemente involucradas con la producción de armas nucleares, ¿vale? Entonces, para que lo sepamos que estamos financiando armas nucleares, ¿vale? Que estamos contribuyendo al calentamiento global. Por mucho que intentemos movernos más en transporte público, que intentemos, que ya yo creo que vuestra generación está más concienciada que las anteriores en cuanto a no hacer daño al medio ambiente, pero indirectamente también estamos contribuyendo a ello, ¿de acuerdo? Una vez más con nuestro dinero, ¿vale? Entonces, BBVA, Santander y CaixaBank concedieron 11.000 millones a financiación de industrias de combustibles fósiles, ¿vale? También según Positive Money.
Entonces, bueno, que sepamos que se siguen financiando, por mucho que se hable de finanzas verdes, por mucho que se vaya hacia ello, todavía no es suficiente, todavía se sigue sin hablar de todo lo que se está financiando de energías fósiles. ¿Vale? Ese era el primer fallo, el qué se está financiando. Primer fallo detectado, qué es que estamos financiando y además que no lo sabemos, ¿vale? O sea que ahí, bueno, ya encontramos dos cosas, ¿vale? Que financiamos cosas que no financiaríamos si lo supiéramos y eso que no lo sabemos, ¿vale? El segundo es que el objetivo último es el máximo beneficio, ¿vale? Ahí vuelvo a Dominga otra vez, que nos va a guiar toda la sesión. Y porque el objetivo, los bancos han dejado de ofrecer un servicio social, ¿vale? Han dejado de ser una herramienta y ahora es un negocio, porque es que lo hemos visto el año pasado, batieron récords de beneficios, ¿vale? Y este año más, o sea, no ha sido algo puntual por la subida de los tipos de interés, es que sigue así, pues bueno, continúa esa tendencia. ¿Dónde va ese dinero? Va a consejeros, ¿no? de los bancos, va a los accionistas. Podemos tener acciones en los bancos, pero los grandes accionistas son los que se están llevando todo este dinero sin hacer nada, tener dinero y lo pones y te llevas todo ese beneficio, ¿no? Financiando actividades con las que la mayoría o muchas personas podríamos no estar de acuerdo, ¿vale? Entonces esto sigue y para nosotros los que estudiamos las finanzas éticas es un fallo, porque el beneficio no debe orientar la actividad financiera, ¿de acuerdo? Luego, otro fallo que estamos observando es esa financiarización de la economía. Quizás hayan hablado en alguna clase de la financiarización, de ese proceso que es el papel creciente de los intereses financieros en los mercados financieros, los agentes financieros, en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales, ¿vale? Esta es la definición de Gerald Stein. Esto está sacado también, dejo la bibliografía de un libro muy interesante de Fuen, ¿vale? Publicado por Fuen. Y bueno, y esta financiarización tiene el inicio en los años 50 y sobre todo se impulsa, ¿no? o coge más peso con la caída del sistema de Bretton Woods, ¿no? Empieza a crecer la liquidez a nivel global, como veíamos antes, bueno, pues empieza a haber más dinero en circulación, ¿no? Y empieza a liberarse y a desregularse los mercados financieros. Entonces, ese es el punto de partida de todo este sistema que está montado en base a un sistema muy financiarizado, ¿vale? En el que tiene mucho peso toda esa parte más financiera, ¿no? Más de ingresos financieros, ¿no? De valores financieros. ¿Y qué ocurre? Pues que aumenta la desigualdad. A partir de ahí, bueno, ya había desigualdad, pero se sigue aumentando la desigualdad. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Hay una brecha cada vez mayor. También se ralentiza la inversión en la economía real, y aquí quiero parar y decir la economía real, que es la economía que debería ser, ¿no? La economía productiva, una peluquería, un taller, ¿no? Una fábrica. Eso es economía productiva, ¿vale? Ahora ya pues se va a invertir en valores. Ese dinero, la inversión, se canaliza sobre todo a comprar y vender valores financieros. Y esto también provoca más presión sobre los hogares endeudados. Y una cosa que nos parece también muy relevante señalar es esa merma de la responsabilidad democrática. Perdemos el control sobre el dinero. Ya no participamos como ciudadanía activa en qué hacer con ese dinero. O sea, cada vez tiene menos importancia nuestra voz y nuestro peso como ciudadanía, ¿de acuerdo? En este gráfico se puede ver cómo en los años 80 los activos financieros a nivel mundial eran una bolita muy pequeña, ¿de acuerdo?, sobre el PIB mundial, y sin embargo ya en el año 2010 es la bola más grande, ¿no? Como que tiene muchísimo más peso sobre el PIB, el peso de los activos financieros, ¿vale? Es decir, que ha ido incrementándose todo ese peso. Los efectos esperados, esto, a ver, se esperaba como que toda esta liberalización tuviera unos efectos buenos, ¿no? sobre la economía internacional.
los capitales, en teoría, se iban a asignar más eficientemente, se iban a ir canalizando de forma orgánica y de forma natural hacia sectores donde hicieran falta, ¿vale? Iba a haber más crecimiento económico, hubo crecimiento económico, ¿de acuerdo? Pero se esperaba más, ¿vale? Y también se esperaba que los países en desarrollo se beneficiaran, ¿vale? Porque iban a ser más atractivos, iban a ser más rentables. Pero ¿qué ocurre? Que no hay estudios concluyentes de que el crecimiento económico se haya dado por esta liberalización de capitales, ¿de acuerdo? O sea, no es concluyente, o sea, ha ocurrido, pero también hay una mayor volatilidad en los tipos de cambio, ¿vale? De los valores en bolsa y también de los tipos de interés, ¿vale? O sea, es más fácil que ocurran crisis, que ocurran cosas. Y el capital, en vez de llegar a los países en desarrollo, todo lo contrario, se movió, se ha observado que se movía hacia las economías más desarrolladas porque como eran las que más crecían, eran las más rentables y las más apetecibles. Con lo cual, ese traslado de capitales hacia los países en desarrollo no ha ocurrido, ¿vale? Entonces, al final, decimos que el interés especulativo a corto plazo, el querer conseguir dinero a corto plazo, determina ese movimiento de capital, ¿vale? Es lo que se busca y no es financiar la economía real, los negocios, ¿de acuerdo? El día a día. Entonces, bueno, nada, aquí ya un poco más, ¿no? Las empresas no financieras participan en el sector financiero especulando con bienes, empresas de alimentación, empresas que son bienes básicos, ¿no? Bienes que deberían ser protegidos, están especulando con la venta de sus valores, ganan casi más dinero con la venta de lo que dicen que valen o de lo que en los mercados dicen que valen que con sus propios productos, ¿vale? Entonces eso es financiarización y tiene unas consecuencias brutales sobre la alimentación, ¿no? Los precios crecen, tenemos menos acceso a alimentación de calidad y bueno, hay un ejemplo, la vivienda también lo estamos viendo, también cada vez tenemos menos acceso a vivienda asequible, o sea, es imposible porque se está especulando con ella y no son 4 personas que tengan 2 pisos, no, son empresas que concentran muchísimo poder y presionan mucho sobre los mercados, ¿vale? Y bueno, y además como se intenta incrementar el valor de las acciones, se recorta a través de los costes, despidos, ¿no? Abaratamiento ubicándose en otros lugares. También esto ha tenido consecuencias en Europa. Bueno, la industria ha perdido bastante peso, ¿no? O sea, se ha ido externalizando, se ha ido llevando a otros países. Y bueno, pues todo esto afecta a los hogares, ¿de acuerdo? Esto nos afecta a los hogares y hablamos de hogares como las personas que vivimos en el planeta. Pero hay posibilidades de resistencia, ¿vale? Y las paso así un poco porque esto es la introducción ya de lo que vengo a contar, ¿no? Que es se han hecho huelgas de deuda, grupos de personas que han dicho yo no pago, y hay algunos ejemplos de estudiantes que dejaron de pagar sus créditos al estudio porque consideraban que era abusivo, que había una empresa que se estaba lucrando con sus intereses y era abusivo, entonces hicieron una huelga de deuda o acciones conjuntas también de recompra de deuda entre un grupo de personas para condonar esa deuda a las personas que estaban endeudadas, ¿vale? Y entonces a su vez esas personas que se les había condonado la deuda aportaban dinero para poder condonar la deuda, entonces se pueden hacer cosas. Hay que pensar mucho, ¿no? Hay toda esta inteligencia colectiva, hay que ponerla al servicio de situaciones de crisis, ¿no? La banca ética también, que es lo que venimos a contar hoy, ¿no? Pues el pensar en otra forma de hacer finanzas, en cómo la ciudadanía podemos poner en marcha un sistema financiero alternativo. Y también, bueno, pues campañas de activismo, ¿vale? El moverse, el exigir a los estados, a las empresas, que dejen de actuar dañando a las personas y al medio ambiente, ¿vale? Que es la base de todo lo que estamos viendo. Pero hay un cuarto fallo, ¿no? Que detectamos, que es que hay una concentración bancaria cada vez mayor, que bueno, se intensificó con el cierre o con la caída, ¿no? O la concentración o la venta de las cajas de ahorros. Y esto tiene unos efectos, ¿vale? O sea, España tiene una gran concentración bancaria, ha crecido muchísimo y esto tiene un riesgo sistémico. Los bancos cada vez son más grandes y cada vez es más peligroso que caigan, ¿no? Si caen,
el Estado los salvará, pero ¿quién asume todos esos rescates? ¿Vale? Los vamos a asumir la ciudadanía a través de nuestros impuestos. También eso, vuelvo a mencionar la merma de la democracia económica. Cuanto más grande es un banco, menos poder tenemos sobre él como individuos. Menos competencia, condiciones más abusivas. Mayor riesgo de exclusión financiera, cierran oficinas. Cada vez las personas tienen menos acceso porque, bueno, a día de hoy aquí somos jóvenes, tenemos acceso a la banca online, pero hay personas que no tienen los conocimientos, que no tienen la edad y que quedan excluidas del sistema financiero. En las zonas rurales se cierran cada vez más oficinas porque no son rentables. Una vez más, no se ve como un servicio social, sino como un negocio, y se destruye empleo. ¿Vale? Entonces esos pues, son los efectos. También consideramos que esa concentración es peligrosa, ¿vale? Es un fallo o algo. Entonces, la reflexión que traemos es si queremos tener este sistema financiero o si nos apetece probar o conocer otro sistema, otra alternativa, ¿vale? Es reflexionar sobre qué estamos financiando, sobre si esta financiarización es buena para el conjunto de la sociedad, si esta maximización del beneficio también es buena para el conjunto de la sociedad o solo para unas personas, en qué nos beneficia a nosotros, que cada vez los accionistas vayan ganando más dinero con ello, y si esa concentración, si esos bancos cada vez más grandes también son buenos para la sociedad, ¿no? Y ahí lo importante es ver como colectivo, como sociedad, no como individuos, ¿vale? Eso es lo importante, no ver, bueno, pues que a mí sí, porque yo tengo acciones en tal banco y entonces a mí me beneficia todo esto. Vale, pero no pienses en ti, piensa en el conjunto de la sociedad y piensa a nivel global, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Vale? Esa es la base. Entonces ahí lo que decimos es que hay que mirar hacia otro modelo económico, ¿vale? Que sea de construcción colectiva, o sea, entre todas las personas, y que vaya más allá de los beneficios a corto plazo, poniendo el dinero de la ciudadanía al servicio del bien común, del bien global, ¿vale? Entonces, las finanzas éticas y la economía social y solidaria se presentan como una alternativa a todo ello, ¿vale? Para contribuir a la transformación social, ¿vale? Y aquí otro concepto del que vamos a hablar hoy, transformación social, ¿vale? Hacia dónde vamos. Entonces, hay que ir más allá de las falsas soluciones porque sí existen las inversiones verdes, sostenibles, responsables, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más allá de eso y buscar un modelo que sea coherente, transparente, ¿vale? Que sepamos lo que se está haciendo y que tenga a las personas y al planeta en el centro, ¿vale? Entonces ahí ya llegamos a la alternativa, ¿vale? Veíamos el diagnóstico porque es importante, ¿no? Tener ese marco para ver esa alternativa. Aquí no sé si se aprecia muy bien, es un gráfico de Álvaro Porro, ¿vale? Un economista y un activista y muy importante, muy influyente en Cataluña, y que proponía este gráfico en el que en el eje vertical habla sobre todo de cómo es el funcionamiento de los diferentes sistemas económicos que él ubica, ¿no? Dentro de las economías transformadoras. Y arriba pues habla de unos funcionamientos más jerárquicos, un poder más concentrado, y abajo de un funcionamiento más horizontal, de un poder que está distribuido, ¿vale? Y en el eje horizontal habla de un compromiso más ecosocial, menos ecosocial, o sea, menos vinculado con la sociedad y con la ecología, y un compromiso más ecosocial hacia este lado. Entonces ahí habréis oído hablar de las economías colaborativas, ¿vale? De la economía quizá del bien común, ¿vale? De la inserción, de la economía social como inserción laboral, ¿vale? Proyectos de inserción laboral para personas excluidas, ¿vale? De la economía verde, de la economía circular, pues todo esto lo ubica aquí, ¿vale? Este gráfico lo quería traer para llamar la atención sobre todo sobre esta parte del gráfico, ¿vale? Sobre este cuadrante, en el que se ubican la economía social y solidaria, sobre todo las economías feministas, las economías comunitarias, ¿vale? Las economías comunitarias están como en la base, son como lo más top, ¿no? Lo más ecosocial, lo más horizontal, ¿vale? Lo más democrático. Y esas economías comunitarias son pues, igual las que podemos encontrar a lo mejor en ecoaldeas o más allá, más cerca, ¿no? Sin ir más allá, en los barrios, los grupos de autoayuda, de apoyo comunitario, los huertos urbanos, ¿de acuerdo? Los huertos comunitarios, las economías feministas y la economía social y solidaria.
Y quiero hacer foco aquí en la economía social y solidaria, ¿vale? Que es un poco el ecosistema en el que nos encontramos las finanzas éticas, ¿vale? Somos una herramienta para potenciar y para promover esa economía social y solidaria, para financiar estos proyectos, ¿vale? Entonces, por eso es importante hablar primero de ello. No sé si habéis oído hablar de la economía social y solidaria, pero lo que al final se resume a que si en la economía convencional, en la economía en la que nos movemos en el día a día, en la economía capitalista, el fin es maximizar el beneficio, como veíamos en los bancos sistémicos, ¿no? Y los medios para conseguir esa maximización de los beneficios son los recursos humanos, los recursos ambientales, los recursos sociales, ¿vale? En la economía solidaria esta ecuación se da la vuelta y el fin es la sostenibilidad de la vida, el bienestar de las personas y el cuidado del planeta, y el medio son los recursos financieros, ¿vale? Entonces se da la vuelta, somos las personas lo importante, ¿vale? El medio ambiente, ¿vale? Y el dinero es para poder llegar a ese bienestar, ¿vale? Entonces, bueno, está basada en unos principios, hay toda una red, hay todas unas alternativas. Si os interesa buscar información, podéis ver la red de Economía Alternativa y Solidaria, el Mercado Social de Madrid, ¿vale? Donde podéis ver iniciativas y proyectos que se basan en estos principios. En el principio de la equidad, del trabajo digno, ¿vale? La cooperación, también, o sea, salir un poco en la perspectiva individual y la competencia e ir más hacia la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza, luchar contra esas desigualdades y también un compromiso con el entorno, ¿no? El qué puedo ofrecer al lugar donde estoy, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, a lo que sea, a lo que consideremos nosotros y nosotras que es nuestro entorno, ¿vale? Entonces, que existe este sistema, ¿de acuerdo? Y que es pequeñito, pero que estamos intentando contribuir a generar otra economía, ¿vale? Y ahí es donde entramos las finanzas éticas. Formamos parte de esa economía social y solidaria. Y este gráfico lo quería poner así un poco para introducir qué entendemos por finanzas éticas, ¿vale? En este ecosistema convergemos o estamos dentro de esa inversión socialmente responsable, de esas finanzas sostenibles que habéis oído hablar y mencionar, de esa inversión de impacto, ¿vale? La banca con valores, como puede ser, quizá habéis oído hablar de Triodos, por ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito las diferencias entre unos bancos éticos y otros, las finanzas cooperativas, y ahí, pues este núcleo, ¿no? Este núcleo central, que son las finanzas éticas, es lo que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Que es lo que venimos a presentar como una posible alternativa, ¿vale? Sin ánimo de vender, que es lo mejor, porque como todo tiene sus cosas, no hay nada perfecto y tenemos todas nuestras incoherencias y lo estamos construyendo con toda nuestra buena intención y que también con nuestra realidad, con nuestras dosis de realidad. O sea, que no venimos a dar lecciones de vida a nadie, ¿vale? Y bueno, y entonces, la principal diferencia con respecto a todos estos anillos es la participación, ¿de acuerdo? Las finanzas éticas, aparte de otros principios, lo más importante es que son de construcción colectiva, que exige la participación de las personas socias, ¿vale? No es un servicio más ofrecido, no es un servicio financiero más, sino que es algo que estamos construyendo entre muchas personas, ¿vale? Y hacemos poco en esa economía social y solidaria, ¿vale? Así como la inversión socialmente responsable se centra en las empresas responsables, es decir, no sé si habéis oído hablar de las B Corp, que puede ser una de ellas es Danone, porque tiene una certificación que dice que cumple ciertas buenas prácticas, ¿vale? Pero se va más allá, ¿vale? En la economía social y solidaria se siguen unos principios que buscan transformar el sistema económico, ¿de acuerdo? Se busca la transformación social, así como las empresas responsables no buscan esa transformación social, acabar con esa desigualdad, promover otro modelo económico, la economía social y solidaria sí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está nuestra ecuación podéis interrumpirme, por favor, cuando queráis para comentar, para decirme, pues es que yo no estoy nada de acuerdo con esto, me parece que no tiene sentido, lo que sea, ¿de acuerdo? O para preguntar, o por si voy muy rápido hablando, lo que sea. Las finanzas éticas buscamos
promover la transformación social, ¿vale? A través de la recogida de dinero, ¿vale? De ahorradores y ponerlos a disposición de la economía real, ¿vale? Y de proyectos de la economía social y solidaria, ¿vale? Entonces todo esto, nuestra ecuación es: el uso del dinero no es un fin en sí mismo, no vamos a intentar maximizar ese beneficio, sino que lo que buscamos es que sea un medio, ese uso del dinero, y no utilizar a las personas, ¿no? para alcanzar esa maximización de beneficios, sino que el fin es que las personas y los colectivos estemos bien, ¿no? Eso lo voy a repetir más veces, soy muy pesada. Y tenemos en cuenta que haya una inclusión financiera, que todo el mundo pueda acceder a la financiación, ¿de acuerdo? A través de diferentes vías. Está muy basado en la confianza y por ello las finanzas éticas tienen una tasa de morosidad más baja que la banca tradicional, ¿vale? Demostrado. Y tiene que haber una sostenibilidad económica, es decir, no somos almas de cántaro, ¿vale? Miramos dónde ponemos el dinero, miramos que los proyectos sean sostenibles. Yo estudié ADE, he trabajado en la empresa privada, analizo entidades de la economía social y solidaria con enfoque medioambiental, pero también con un enfoque económico. No me vale cualquier proyecto, o sea, yo necesito que el proyecto tenga una viabilidad económica, que tenga un balance saneado, que tenga unas cuentas saneadas, que sea viable, que me diga: yo soy sostenible económicamente a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo doy dinero sin mirar a quién se lo doy, porque el proyecto me parece chulo, pues nos caemos todos, ¿vale? Entonces esto se trata de crear algo que sea sostenible, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es importante, ¿vale? Y entonces, ¿qué son, no, las finanzas éticas? Si puedo dar una definición, pues son aquellas que tienen como objetivo el uso del dinero como medio y no como fin, teniendo a las personas y los colectivos en el centro de su actividad, ¿vale? En base a unos principios que estamos redefiniendo. Esta es la versión que estamos utilizando hasta ahora estamos ahí en proceso de reflexión también, pero en base a 5 principios: el interés común, el origen del dinero, el destino del dinero, que sea un proyecto colectivo y que haya una serie de valores en el uso del dinero, ¿de acuerdo? En esa en ese funcionamiento de las propias entidades financieras éticas. Entonces, cuando hablamos de interés común, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos o qué queremos decir? Buscamos el bienestar de la sociedad en su conjunto, por encima del bienestar individual de cada una de nosotras, ¿vale? Entonces, ese objetivo es de la entidad financiera y también de las personas que forman parte de ella, ¿de acuerdo? Es decir, yo si me acerco a un banco ético, lo que busco es eso, ¿vale? Que no es mi beneficio propio, es el de toda la sociedad. El destino del dinero. Se mira dónde se pone el dinero. Primero, dónde no se pone en armas, no se pone en juego, no se pone en energías fósiles. En ciertas hay unos rotundos, hay unas líneas rojas, y en cuanto llega una solicitud de crédito se dice que no a ciertas actividades, pero además se busca que el impacto sea lo más positivo posible, ¿de acuerdo? Entonces se hace una evaluación socioambiental, se hace una evaluación de ese proyecto, cuántos puestos de calidad genera, qué está ofreciendo al entorno, qué medidas toma para tener la mínima huella ecológica posible, ¿vale? Entonces se debe demostrar que tiene un impacto positivo. El origen del dinero. No se acepta cualquier dinero de cualquier procedencia. Si llega una entidad, sobre todo una empresa, que quiere abrir una cuenta en un banco o que quiere depositar, que quiere formar parte, para ser un poco más generalistas, ¿no?, en las entidades financieras éticas, que quiere formar parte de ese proyecto, se mira de dónde es. Tiene sede en paraísos fiscales, cuál es tu actividad, ¿de acuerdo? Entonces, eso no quiere decir que si yo trabajo en CEPSA y como es energías no renovables, no pueda abrir mi cuenta ahí. No, eso no, porque son mis rentas de trabajo, ¿vale? Hay que diferenciar, ¿vale? O sea, no se va tan allá, ¿vale? Pero sí que se mira el origen del dinero. Esa naturaleza colectiva, ¿no?, y esa participación interna. Son entidades que se construyen. O sea, parece mentira, y os recomiendo El banco que se creó sin dinero, que es un documental que ha hecho FIA de Banca Ética, de 20 minutos, que de verdad os recomiendo, en el que se explica cómo se crea un banco. Un banco no se puede hacer así de la noche a la mañana.
FIARE Banca Ética se empezó a construir hace, pues, no sé, 25 años o algo así en España, y en Italia también, y al final se optó por ser una filial y pongo el ejemplo de FIARE, ¿vale? Porque es el que más cercano tenemos, y porque fue muy complejo. No sé, se decidió, de hecho en el vídeo este, hasta dice, es que llamamos al Banco de España para ver qué hay que hacer para montar un banco, ¿no? Y decían, pues nada, pues necesitas muchísimo dinero, ¿vale? No lo tenemos, pues, y entonces se buscaron alternativas. Es muy complejo, ¿vale? Pero sí que se puede, porque existen, ¿vale? Existe también COP57, que es una cooperativa de servicios financieros, y se pueden construir alternativas de financiación desde la ciudadanía, ¿de acuerdo? O sea, ya funciona desde hace muchos años. La oficina de FIARE ha cumplido 10 años este año y está abierta, funciona, ¿vale? Y es un banco regulado por el Banco de España, de Italia y de Europa. COP57 también tiene, no sé, como 25 años también, y sigue funcionando, y cada vez es más fuerte, y cada vez concede más financiación. Están ahí, siguen funcionando, ¿vale? Entonces, esa participación, esa construcción colectiva es básica y fundamental en las entidades de finanzas éticas. Y luego también, cuando hablamos de valores en el uso del dinero, muestra que estas entidades deben presentar una coherencia entre lo que dicen que hacen y lo que están haciendo internamente. Se establecen unos límites de salarios máximos, unas horquillas salariales. No se puede cobrar más el que más cobra no cobra más de 5 veces que el que menos cobra en el banco, ¿de acuerdo? Tiene que haber unos órganos de participación voluntarios, o sea, de control voluntarios. Hay comités de ética, hay para velar porque todo ocurra como dice que está ocurriendo. Hay una transparencia, se publican todas las financiaciones en estos bancos, ¿vale? Que se conceden, siempre respetando la privacidad de datos. Entonces, luego también se tiene que tratar bien a las personas que trabajan y a las personas que forman parte del banco, ¿vale? Entonces, estos son los principios que siguen ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, es que no me lo creo, por ejemplo, también vale? No, estáis ahí, está anestesia. Vale. Y entonces, para demostrar que esto tiene, otra vez, abuela cebolleta, historia, ¿de acuerdo? ¿Qué historia y qué experiencias nos encontramos? Y también lo mismo, para entender lo que ocurre ahora, cómo es FIARE, cómo es COP57, cómo son todas estas iniciativas, tenemos que remontarnos, ya lo siento, a la Edad Media, ¿vale? Porque ahí ya se empiezan a ver los montes de piedad como alternativa a la usura que se observaba, y ahí eran grupos religiosos que decían, es que la usura no está bien, no se puede cobrar estos intereses a las personas que solicitan y que necesitan crédito. Entonces empiezan a dar crédito a interés cero, ¿vale? Y saltamos de siglos, vamos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, y en los entornos más rurales surgen las cajas rurales, y en los urbanos los bancos cooperativos. Y ahí ya empezamos a hablar de participación, de autoorganización ciudadana, ¿vale? De que se ponen de acuerdo personas para montar estas iniciativas, ¿vale? Y seguimos con el tiempo, y en el siglo XIX y siglo XX pues están las cajas de ahorro, ¿vale? Que buscan fomentar el ahorro. Espera, lo voy a explicar mejor por aquí, ¿vale? Lo voy a explicar así. Voy a pasar por aquí. En las cajas rurales se ponen en marcha por clases aristocráticas, ¿vale? Así como los bancos cooperativos y las cajas rurales eran como más de participación, en las cajas de ahorro sí que se impulsan por gente que tiene dinero, ¿vale? Pero con el objetivo de fomentar el ahorro entre las clases populares, ¿vale? Pues para que pudieran comprar, porque al final si los que tienen dinero son los que producen y no pueden vender, pues intentan que compren, ¿de acuerdo? Para fomentar el ahorro. Y en los años 70 y 80, en los años 70 y 80 empiezan a verse ya las primeras experiencias de finanzas éticas, ¿vale? En Estados Unidos surgen los movimientos anti-apartheid y contra la guerra de Vietnam, porque se veía oye, pero a ver, ¿quién está financiando toda esta guerra, no? Y se veía que no querían que su dinero financiara estas acciones, ¿no? Entonces empiezan a decir, con mi dinero no. Y empiezan a llevar a cabo acciones de activismo. Y entonces ya empiezan a pensar en cómo se puede hacer, qué se puede hacer, ¿no? Desde la ciudadanía. Y
y se profundiza en esa autogestión, en cómo se podrían poner en marcha algunas iniciativas que estuvieran de acuerdo con sus valores. En Europa, ya las primeras experiencias de las finanzas éticas, pues depende del país, ¿vale? En Italia, el movimiento social, el movimiento altermundista, ¿no?, que denunciaba esas desigualdades entre el norte y el sur, pues son los que promueven ya las primeras iniciativas, ¿no?, las mutuas autogestionadas, las MAG en Italia, y también es el origen de banca ética en Italia. Y bueno, pues en Alemania y en países del norte se buscaba más el qué hacer con mi dinero, se buscaba el promover financiación de temas ambientales, bueno, sí, pues positivos, ¿no? Financiación de escuelas alternativas, ¿vale? Centros más de asistencia social, es decir, tienen como otro enfoque diferente, no hablan tanto de autoorganización. Y en Francia están las finanzas solidarias, ¿vale?, de base obrera, ahí es otro origen. Y está el Crédit Cooperative, ¿vale?, por si queréis también investigar un poquito, pues tiene ahí también su origen. La NEF, que es el Crédit Cooperative, es un banco grande, ¿vale? Y la NEF, que también es como una especie de FIARE de banca ética en Francia, muy interesante también para conocer si queréis buscar, ¿vale? Y esos de Alemania y del norte, pues están Triodos, está Merkur, ¿vale? Bueno, hay diferentes modalidades, pero también hay que entender el origen, ¿no?, dependiendo de las características sociales y de las inquietudes y de la situación política de cada país. Y esto, hay bancos por todo el mundo, ¿de acuerdo? Hay una alianza internacional, que es la Global Alliance for Banking on Values, que agrupa bancos también de base participativa, pero de base no participativa, como puede ser Triodos, ¿vale? Y esto es a nivel global. Y lo que promueven, lo que buscan es pues fortalecer el sector, que cada vez tenga más presencia, ¿no?, la banca ética, los bancos sostenibles también. Y en Europa tenemos FEBEA, que es la Federación Europea de Bancos y Financiadores Éticos y Alternativos, y que, bueno, pues que se basan en los principios que hemos hablado antes, ¿vale? Ahí está la NEF, ahí está COP57, está FIARE, está banca ética, ¿vale? Y bueno, son muchos bancos, ¿de acuerdo?, los que nos unimos a este movimiento. Es decir, que no es una cosa de dos personas, ¿no?, sino que tiene ahí su base y su trayectoria. Que a nivel legislativo, ¿qué hay con respecto a las finanzas éticas? Pues poco a día de hoy, ¿vale? Uno de los objetivos también de FEBEA es hacer lobby, es hacer presión para que los legisladores europeos vayan teniendo más en cuenta las finanzas éticas, el enfoque de las finanzas éticas, porque hay directivas europeas sobre la sostenibilidad en las finanzas, sobre la transparencia, pero la banca ética dice que esto no es suficiente, que hay que ir más allá, que hay que promover otro sistema financiero. Entonces, desde FEBEA se hace también presión política o lobby para intentar promover estos cambios y que los legisladores o los políticos en Europa puedan promover estos cambios, ¿no? Y la única ley que contempla algo es la de Italia, ¿vale? En su ley de presupuestos, que se aprobó en 2016. Esto fue un superhito porque se recogía en un artículo cómo debe ser un financiador ético, cómo debe ser un banco ético, qué criterios debe cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, según esta ley, lo que dice es que evalúan el impacto social y medioambiental, publican las financiaciones concedidas, dedican al menos el 20% de su cartera a créditos de organizaciones sin ánimo de lucro o empresas sociales, no distribuyen beneficios, ¿vale? Y luego adoptan un sistema de gobernanza y un modelo organizativo basado en la democracia, ¿no?, y la participación. Y luego también eso, que contienen esas remuneraciones. A día de hoy en Italia el único banco que lo cumple es Banca Ética, ¿vale? Y bueno, pero está bien que por lo menos esté contemplado a nivel legislativo, ¿de acuerdo? Y bueno, en España tenemos diferentes organizaciones o diferentes entidades que forman parte de todo este ecosistema, ¿de acuerdo? Uno de ellos es COP57, ¿vale? Es una cooperativa de servicios financieros que tiene se parece mucho a las MAG, a las mutuas autogestionadas italianas. Y no sé si habéis oído hablar de la editorial Bruguera, que tuvo una crisis muy gorda, hubo muchos despidos y entonces
crearon un fondo, una caja de resistencia para montar todas las huelgas, y cuando acabó ya todo el proceso decidieron que con ese dinero que sobraba de la caja de resistencia crearían esta cooperativa de servicios financieros para financiar proyectos que, con los que estuvieran de acuerdo, que pareciera que cumplían los principios de las personas que lo formaban en las entidades. Y a día de hoy pues ahí siguen, haciendo en el año 95 y bueno, ya son 30 años, ¿no? Bueno, sí, 30. Entonces lo que se hace es captar el capital social y se utiliza para financiar esas entidades, ¿de acuerdo? Esto, la verdad, que si os interesan otros sistemas financieros, analizar COP57 es súper interesante, ¿de acuerdo? Como estudiantes de economía. Y luego está FIARE. FIARE también es una cooperativa, pero en España es una filial del banco en Italia, ¿de acuerdo? Entonces funciona desde 2014, tiene así como COP57 sirve para ahorrar, ¿de acuerdo? Tú no puedes tener operativa con COP57, el FIARE sí. FIARE tienes tu banca, tu banca electrónica, tu cuenta bancaria, tus depósitos, ¿vale? Y bueno, eso, lo que hemos comentado, hace todo lo que hemos comentado en teoría, ¿no? O lo que hacen las finanzas éticas, promueve el ahorro ético, canalizarlo para proyectos de la economía social y solidaria, proyectos sociales, ¿vale? A día de hoy, pues hay ya más de 400 personas trabajando, casi 50.000 organizaciones y personas socias, y bueno, y un volumen de préstamos ya cada vez más importante. Es poco, ¿vale? Parece un montón pero es poquito todavía, ¿vale? O sea, tiene que crecer más, tiene que desarrollarse más, y en ello estamos, ¿vale? Proyectos de ganadería ecológica, de agricultura ecológica, inclusión social, ¿vale? También de activismo, como también el salvamento marítimo humanitario, también se financian proyectos culturales, ¿vale? Vivienda cooperativa, que como alternativa también a la situación de la vivienda, pues se financian proyectos de cooperativas en cesión de uso, ¿vale? Que ni es alquiler ni es compra, se compra colectivamente un edificio, una finca, y se promueve una construcción colectiva de la vivienda, y no es tuya, sino que es de la cooperativa, ¿vale? Y aquí cuatro datos, ¿vale? Que tampoco quiero aburrir muchísimo. Desde la Fundación Finanzas Éticas publicamos unos informes que analizan la situación de las finanzas éticas en Europa cada año, ¿vale? Y que nos encontramos con que las finanzas éticas son motor de la economía real. ¿Y eso qué quiere decir? Que del total de activos, el porcentaje de peso que tienen los créditos es mayor que en el caso de los bancos que no son éticos, ¿vale? Ese 76,4 que veis es de los bancos con valores éticos, o sea, de todos sus activos, lo que tienen en créditos es ese porcentaje, y sin embargo en el resto de bancos es un 38%, ¿vale? Es decir, más allá de hacer inversiones en otras cosas que no sean la oferta de créditos, pues sobre todo se ofrecen créditos a empresas productivas, ¿vale? Perdón. Igualmente, del total pasivo, el porcentaje de depósitos recogidos es muy superior en los bancos éticos que en los bancos tradicionales, un 73 frente a un 40%, ¿vale? Es decir, el dinero que proviene no proviene de inversiones de no sé cuántos, sino que viene del ahorro real, de nuestro dinero, ¿vale? Y además tiene un patrimonio fuerte, un patrimonio neto más fuerte, ¿vale? Tiene un peso sobre el total pasivo más importante, un 10%, frente a un 8% de los bancos tradicionales, ¿vale? Es decir, tiene una importancia mayor que en los bancos tradicionales, ¿vale? Son más fuertes, ofrecen más crédito y recogen más ahorro. Y además tiene una menor tasa de morosidad, ¿vale? La tasa de morosidad de los bancos éticos, según el barómetro que confecciona FEDS, que también es una organización que trabaja por la promoción de las finanzas éticas en Cataluña, la tasa de morosidad es menor en los bancos éticos, ¿vale? Por eso que no somos almas de cántaro. Y bueno, aquí nada, un poquito también para introducir que no solo tenemos que pensar en los bancos, sino también en otras formas
de contemplar las finanzas éticas. El activismo accionarial también son finanzas éticas. ¿Y qué es el activismo accionarial? Pues es la presión que hacen algunos accionistas para instar a las empresas a cambiar sus prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, desde la Fundación Finanzas Éticas compramos acciones de Endesa, de Indra, ¿vale? Y vamos a las juntas de accionistas con organizaciones de activistas para instar a las empresas a que cambien de sus prácticas, ¿vale? También hay una parte, esto es el accionariado crítico, ¿vale? Luego también está el accionariado activo, que es mantener diálogo con las empresas para que cambien también sus actuaciones, ¿vale? No es tanto como ir a las juntas de accionistas solos, sino establecer un diálogo e ir hablando con ellas para ver qué cambios pueden promover. Y luego también así dentro de estas campañas es muy interesante, si os interesa, la campaña Banca Armada, ¿de acuerdo? Con la que